Muy buenas noches a todos. Me alegra mucho estar en esta segunda sesión de este programa, poder compartir un momento la palabra del Señor. Saludos cordiales para todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que nos están escuchando, todos los que están conectados mediante esta plataforma. Estoy contento, feliz de poder estar otra vez delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta noche tenemos un tema de mucha importancia con respecto al trabajo misionero, evangelizando fuera de la iglesia. Cierto día cuenta una historia acerca de un matrimonio muy joven. Ellos se casaron, después tuvieron hijos, pasaron algunos años en casa y después el esposo un día le dice a la esposa, ¿sabe esposa? Le dice, yo quiero pintar la cosa más bella que existe en el mundo. Y el esposo le dijo, está muy importante que buscas pintar la cosa más bella que existe en el mundo. Y entonces el esposo le dice, para pintar la cosa más bella que existe en el mundo, yo tengo que salir de la casa en busca de la cosa más bella que existe en el mundo. La esposa le escuchó y le dijo, es tu decisión. Si tú deseas ir de casa en busca de la cosa más bella que existe en el mundo, es tu decisión. Y aquel hombre dijo, mi decisión es ir en busca de la cosa más bella que existe en el mundo. Salió. Y cuando él estaba saliendo de casa, comenzó a caminar buscando la cosa más bella que existe en el mundo. Se encontró con un sacerdote. Y le dijo al sacerdote, señor sacerdote, quiero que me digas cuál es la cosa más bella que existe en el mundo. Y el sacerdote le respondió, la cosa más bella que existe en el mundo se llama la fe. Y aquel hombre cuando escuchó esto, no se contentó, dijo, no me satisface lo que estoy buscando. Empezó a caminar más y más otra vez, caminó para buscar la cosa más bella que existe en el mundo. Se encuentra a dos jóvenes que estaban, la joven vestida de novia, el joven bien vestido, estaban paseándose allí en el parque. Y les encuentra y les dice, señores, ustedes que se están casando, quiero preguntarles, ¿cuál es la cosa más bella que existe en el mundo? Aquellos jóvenes lo respondieron en coro, le dijeron, la cosa más bella que existe en el mundo se llama amor. Aquel hombre no se contentó, contentó de escuchar cuál es la cosa más bella que existe en el mundo. Comenzó a caminar. Cuando él estaba caminando, se encuentra con un anciano y le dice, este anciano me va a dar la respuesta. Y empezó a caminar, se va, y le encuentra al anciano y le dice, Señor, yo sé que tú has vivido muchos años aquí en esta tierra y quiero que tú me digas cuál es la cosa más bella que existe en el mundo. Aquel anciano le dijo, la cosa más bella que existe en el mundo se llama la experiencia. Aquel hombre, después de escuchar estas tres versiones de la cosa más bella que existe en el mundo, dijo, voy a regresar a mi casa. Aquel hombre llegó, tomó decisión, se fue a casa. Cuando llegó a casa, toca el timbre de la casa y cuando toca el timbre, vienen a abrir la puerta y cuando abren la puerta, viene la esposa con el niño en sus brazos. Y cuando llegó el esposo a la casa, la esposa le dice, bienvenido esposo a la casa. Y cuando el esposo estaba en la puerta, aquel niño comenzó a sonreír, le sonrió amablemente. Y cuando lo sonrió amablemente, aquel hombre comenzó a mirar todo alrededor de su casa. Y comenzó a mirar detenidamente. Miró la sonrisa de su niño. Miró la bienvenida de la esposa. Y el hombre dijo, la cosa más bella que existe en el mundo se llama hogar, se llama la casa. Aquel hombre determinó
que la cosa más bella que existe en el mundo se llama la casa, la familia. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta noche hablaremos acerca de cómo evangelizar fuera de la iglesia. La Biblia en Hechos 5:42 nos dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La Biblia nos muestra aquí dos escenarios de la evangelización. Uno de ellos en el templo y otro de ellos en las casas. Justamente en esta noche vamos a hablar cómo evangelizar en las casas. Este es el mandato que el Señor nos ha dado para poder evangelizar en las casas. Y aquí tenemos la evangelización en las casas. Tenemos que es tan importante. Empezar evangelizando desde la casa es la cosa más bella que puede existir en el mundo. La evangelización dentro de las casas, conforme dice aquí, dice la palabra del Señor, es un campo blanco. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 4:35 nos dice: alzad vuestros ojos. Dice: aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuáles son los campos blancos? ¿Cuáles son los campos blancos para la siega? ¿Dónde están esos campos blancos para cegar? Vamos a escuchar lo que la Biblia dice en Hechos 1:8. ¿Cuáles fueron los campos blancos que el Señor les ha dado a los discípulos para ellos, para que puedan evangelizar? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? Los campos blancos para la evangelización para los discípulos fue comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos son los campos blancos que el Señor ha dado a los discípulos para que ellos puedan evangelizar y ellos puedan llegar al mundo entero, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose toda Judea y extendiéndose más toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es el campo? ¿Cuáles son los campos blancos, los campos misioneros que debemos de evangelizar? Según lo que está escrito aquí en Joya de los Testimonios, página 61, el tomo 3 nos dice así: los que desean trabajar para Dios, empiecen en casa, en su propia familia, entre sus propios vecindarios y entre sus propios amigos. Allí encontrarán un campo misionero favorable. Esta obra misionera será una prueba de su habilidad o incapacidad para servir en un campo más amplio. Este es el mandato del Señor para nosotros. Debemos de comenzar a evangelizar desde la casa, en nuestra propia familia. De ahí debemos seguir evangelizando con nuestros vecinos, con nuestros amigos y hasta llegar al mundo entero. Por eso que necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos dice para estos últimos tiempos: empiece a evangelizar desde tu casa, a tu propia familia. Después pasa a tus vecinos, a tus amigos. Después llegarás al mundo entero. En la Biblia encontramos ejemplos de que ellos comenzaron a evangelizar desde la familia. El caso de Andrés. Cuando Andrés se convirtió al Señor, él no dudó después de su conversión en buscarle a su hermano. Andrés empezó evangelizando en el campo misionero de la familia. Eso se encuentra en Juan 1:40 al 41. Tenemos otro ejemplo que nos muestra la Biblia de la evangelización, no solamente en el campo misionero de la familia, sino la evangelización en el campo misionero de los vecinos. Cuando Andrés se convirtió al Señor, cuando lo llevó el mensaje a su hermano Pedro, los dos se unieron para poder evangelizar a su vecino Felipe. Porque Felipe era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Ellos se encargaron de evangelizar a sus vecinos. Y eso nos dice la Biblia, nos dice aquí en el Evangelio de Juan 1:43 y 44.
Pero esos dos hombres que se han convertido al Señor buscaron a su vecino Felipe para evangelizarlo. Pero esa evangelización no se quedó allí. Cuando Felipe conoció el mensaje, Felipe se fue a buscar a su mejor amigo. Y su mejor amigo fue Natanael. En Juan 1:45 nos dice que Felipe se fue a buscar a su amigo Natanael. Esa es la evangelización entre los amigos. Es la evangelización entre los amigos. Por eso que la responsabilidad de cada creyente hoy, queridos hermanos, es igual. Escuchar el mismo mensaje del Señor, el mandato del Señor, de que nos está diciendo, empecemos a evangelizar desde nuestra familia, con nuestra familia que no conoce a Dios. Hay que seguir ensanchando nuestro territorio con nuestros vecinos y nuestros amigos. Quiero leer un párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 279. Dice así: cada miembro de la iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los que viven en su vecindario. Estudiar la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés en las cosas religiosas. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad interés en su bienestar espiritual, tanto como en lo temporal. Presentad a Cristo como el Salvador que perdona pecados. Invitadlos a vuestra casa, leed con ellos la preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y oraciones fervientes, conmoverá su corazón. Queridos hermanos de la Unión Peruana, el Señor nos está llamando en esta noche. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de empezar a trabajar desde el lugar donde Dios nos ha dicho. Comencemos la evangelización, queridos hermanos, comencemos a evangelizar desde nuestra familia que no conoce a Dios. Sigamos buscando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para invitar a nuestras casas para poder seguir evangelizando. Quiero leer un párrafo que tiene que ver mucho con nosotros los padres, con los hermanos que tienen hijos, con los hermanos que desean hacer obra misionera, con los hermanos que desean trabajar para Dios. Palabras de vida del gran maestro, la página 153 dice: hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero. Hay muchos que son activos en su obra cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y a su amor. Querido hermano, empecemos a evangelizar desde el lugar que el Señor nos ha dicho. Podemos ser grandes misioneros. Podemos brillar de repente fuera de nuestra casa. Sin embargo, podemos tener algún miembro de la familia que está empecinado en no querer conocer a Dios, que está lejos de Dios. Podemos tener hijos o familia dentro de la casa que son extraños al Salvador y a su amor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A dónde estamos yendo a buscar las almas? A veces nosotros vamos a tocar puertas donde nadie nos conoce, dejando el campo misionero tan blanco que están listos para la cosecha, nuestra familia, nuestros amigos y vecinos. Dejemos de hacer planes misioneros que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos los planes y los pasos que el Señor nos ha dejado para poder evangelizar. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran que hombres y mujeres que empezaron a evangelizar desde su familia. Rahab, una mujer que se preocupó en la salvación de su familia. Ella no importó, dio todo lo que podía hacer. A ella le costaba la vida de defender a su familia. Eso dice aquí en Josué capítulo 2, versículos 11 al 13. Sin embargo, ella dio todo lo que pudo dar. No le importó su propia vida para salvar a su familia.
Eso es el mensaje que el Señor nos está dando a nosotros. Empecemos a evangelizar desde la familia. Todos aquellos que no conocen a Dios deben ser evangelizados. Otro ejemplo, el carcelero de Filipos, Hechos 16, 29 al 33. Este hombre, cuando creyó en el Señor, él y su familia también creyeron. Él se preocupó de que su familia también sea salva. Otro ejemplo, Lidia, Hechos 16, 14 y 15. Cuando Lidia escuchó el mensaje, ella inmediatamente comenzó a evangelizar a su familia. Ella se preocupó por salvar a su familia. Otro ejemplo de la Biblia, Hechos 10, 24. Hechos 10, 24 nos dice aquí, nos dice Hechos 10, 24, que Cornelio había invitado a su casa, a su familia y a sus amigos más íntimos para evangelizar. ¿Por qué podemos nosotros hacer remisos a este llamado, a esta forma de evangelizar con la familia? Otro ejemplo, en Marcos 5, 18 al 20, nos habla acerca del gadareno. El gadareno quería ir con Jesucristo a evangelizar a otro lugar. Jesucristo le dijo, no, un momento, tú no te vas a ir conmigo, tú tienes que ir a ser un misionero en tu propia casa. Y el Señor lo envió al gadareno y él llegó a su propia casa, empezó a evangelizar desde su propia casa, sus vecinos y sus amigos. Después de 10 meses regresa Jesús a su región. Dice que Jesús no tuvo tiempo ni aún para descansar, porque miles de almas vinieron hacia Jesús por el trabajo del gadareno. En 10 meses ha hecho maravillas en el trabajo misionero. ¿Por qué? Porque este gadareno empezó la evangelización de acuerdo al mandato de Jesucristo. Empezó desde su casa. Y saben, queridos hermanos, aquí hay algo importante. La preocupación de Dios no se ha terminado. La preocupación de Dios sigue. Esta fue la preocupación desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios lo llamó a Lot, fue el último mensaje que Dios le ha dado a Lot. Le dijo, ¿tienes familia? Sí, Señor. Anda a decirle que Sodoma va a ser destruido. Salva a tu familia. Lot se fue en busca de su familia. Casi los últimos días perdió a la esposa, se pierde a sus hijos, perdió a los yernos, a sus hijas casi los pierde. Si no hubiese sido la misericordia de Dios, los ángeles que lo tomaron de la mano, Lot había perdido a toda su familia. Y no solamente este es el llamado que el Señor ha hecho. Escuchan lo que dice aquí la Biblia. El Señor sigue interesándose en la familia. Hay que empezar a evangelizar desde la familia. Malaquías 4, 5 y 6 dice, y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mundo se va a terminar. Va a venir calamidades, va a venir inundaciones, desgracias. Pero antes que vengan las inundaciones, desgracias y calamidades, el Señor en esta noche se está diciendo, no dejes a tu familia, empieza a evangelizar a tu familia. Tu familia necesita de Dios, tu familia que no conoce a Dios necesita de ti. Empecemos a evangelizar, invitemos a nuestra familia, invitemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para poder empezar este evangelismo y poder llegar hasta el mundo entero. Un día, un padre de familia tuvo un hijo casi la edad de 7 años. Un día el hijo le dice, papá, yo deseo ir al campo contigo. Y el papá le dice, sí, vamos hijo al campo. Cuando ellos se fueron al campo, llegaron a una planicie donde había tantas flores. Y donde estaban las flores, empezaron las mariposas a ir de flor en flor. Y cuando el niño llegó a aquella planicie donde había muchas flores, para el niño fue tan especial. Él empezó a correr, a seguir a las mariposas, a tocar las flores, mientras que el papá se sentó con un papel y un lapicero en sus manos. Empezó a escribir allí.
Mientras que el niño iba caminando con mucha alegría, buscaba las flores, tocaba las flores aquí y se iba buscando las mariposas y comenzaba a caminar. El niño desesperado, con alegría, con entusiasmo, comenzó a seguir a las mariposas que se iban de flor en flor. Sin embargo, este niño no sabía que esta planicie se iba a terminar, y donde terminaba la planicie había un tremendo abismo. El niño comenzó a correr siguiendo las mariposas. Anduvo buscando las mariposas de aquí para allá, y entre tanto que estaba corriendo, él se fue y pisó en vacío y se cayó al abismo, y su cuerpo llegó hasta las profundidades del abismo. De un momento, el padre deja el cuaderno y su lapicero y se da cuenta y dice: hijo, ¿dónde estás? La voz del hijo no había. Hijo, ¿dónde estás? No escuchaba la voz de su hijo. Hijo, por favor, ¿a dónde te has ido? El hijo no respondía. Hijo, se levantó aquel padre, empezó a buscar. Hijo, por favor, ¿dónde te has ido? Respóndeme. ¿Por qué no me estás respondiendo, querido hijo? El hijo no podía responder. El padre se levantó y empezó a seguir el rastro. Y cuando se fue siguiendo, llegó al final de la planicie y mira hacia la profundidad del abismo. Le ve el cuerpo pequeño del hijo tirado y muerto. Aquel hombre, con desesperación, con lágrimas en los ojos, con lamentos y llantos, bajó hacia las profundidades del abismo y les decía: hijo, por favor, ¿por qué me hiciste esto? Hijo, por favor, ¿por qué me hiciste esto? Él llegó hasta las profundidades del abismo, le agarró al niño en sus brazos y los hizo subir a la planicie. Y cuando llegó aquel padre, lo ponía en sus brazos a su hijo, le decía: hijo, por favor, ¿por qué me hiciste esto? Yo te llamaba y tu voz no escuché, ahora quiero escuchar tu voz. Le dijo: hijo, por favor, perdóname. ¿Cómo me gustaría escuchar tu voz? ¿Cómo me gustaría que estés vivo para poder decirte: hijo, yo voy a estar contigo en cada momento? ¿Cómo me gustaría verte parado y correr para yo jugar contigo? Pero ahora estás muerto. Hijo, por favor, perdóname. ¿Cómo me gustaría tenerte vivo para poder jugar contigo, para darte mi tiempo, para estudiar contigo, para educarte, para abrazarte, para decirte: hijo, cuánto te quiero, para preocuparme en tu salvación? Sin embargo, el niño estaba muerto. El padre, con el dolor en el corazón, le llevó a enterrar cada domingo. Aquel padre, con un dolor en el pecho, venía y se sentaba en la tumba y le decía: hijo, perdóname, porque no te di mi tiempo. Cómo me gustaría ver tu rostro. Cómo me gustaría tocar tus manos. Cómo me gustaría escuchar tu voz. Cómo me gustaría tenerte en este momento para dedicar todo mi tiempo para educarte, para correr, para jugar contigo. Yo no sé si estoy hablando frente a algún padre que ha abandonado su misión en su casa, que es un gran misionero, que está buscando almas en otro lugar, que salió a tocar puertas, que se va de lugar en lugar, que se va de pueblo en pueblo, predicando la palabra, que está brillando en otro lugar. Sin embargo, en su propia casa están muriéndose de Dios. Yo no sé si estoy hablando frente a algún padre que por los quehaceres de este mundo ha abandonado su misión de salvar a su familia. Ahora tiene hijos que ya no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque abandonaste el campo misionero que el Señor te ha dado. Yo sé, tú que me estás escuchando, el Señor te está invitando en esta noche.
Queridos hermanos, todos los que me están escuchando, levantémonos. Empecemos a evangelizar en los campos misioneros que el Señor nos ha llamado. Busquemos a nuestras familias. Hay que buscar a nuestras familias para llenar en la ficha estrellas para tu corona, para poder evangelizar, para poder orar, para poder estudiar el curso bíblico. Dejemos de ir primero a otro lugar. Empecemos desde la familia, los vecinos y los amigos. Tú que me estás escuchando en esta noche, el Señor te está invitando a ser un instructor bíblico. Allí en las pantallas tú vas a ver un QR. Si tú deseas ser un instructor bíblico y quieres ganar a tu familia, que todavía no lo estás haciendo, puedes inscribirte. Allí está, inscríbate para que seas un instructor bíblico y te ayudaremos a ser un instructor bíblico para rescatar a tu familia. El último mensaje de Dios para este mundo te va a decir como Lot: salva a tu familia, salva a tus vecinos, salva a tus amigos. Cristo viene muy pronto. No permitas que tu hijo se quede aquí en la tierra. Cristo viene muy pronto. No permitas que tu vecino se quede en la tierra. Cristo viene muy pronto. No permitas que tu amigo se quede aquí en la tierra. Escucha esa voz silenciosa de tu amigo, de tu vecino, de tus hijos que están perdidos, que no conocen a Dios. Cristo viene por segunda vez. Tú vas a ir al cielo. Pero no dejes a tu familia. No dejes a tu amigo. No dejes a tu vecino. Empecemos a evangelizar desde los campos misioneros que el Señor nos ha llamado. Tú que me estás escuchando, levántate. Si eres un niño, si eres un adulto, levántate porque el Señor te está llamando. Te está llamando. Ha llegado tu luz y empecemos a evangelizar. Sigamos evangelizando. Digamos: yo también voy. Rescate, yo también voy. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor te bendiga. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en esta noche, no rehuses de ser un instructor bíblico. Levántate. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y dale oportunidad. Vaya a la pantalla y escanee el QR y inscríbate como un instructor bíblico. Hazlo. No demores, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy te llama el Señor a ser un instructor bíblico. Que Dios te bendiga. Amén. Necesitas tú.